Bienvenidos a un episodio más. Y hoy vamos a hablar del tema de manifestación, pero de una parte de nosotros que queremos manifestar las cosas como nosotros las queremos. Así es de que este tema es de manifestación a nuestro deseo, no a la manifestación o a la misión o el propósito que Dios tiene para nosotros. He visto muchas personas durante este proceso de transformación que acudimos a mentores, a libros, para que nos enseñen las estrategias o para empezar nuestro desarrollo personal. Y nosotros pues estudiamos eso, estudiamos qué nos está pasando, qué es lo que nos falta por hacer, pero cuando nos acercamos a las heridas profundas, a esos traumas del pasado, es como que ponemos una barrera y decimos, hasta aquí podemos llegar, pero más adentro, a profundidad, ya no. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos mantiene estancados. Eso yo lo descubrí durante mi proceso. Entré a una mentoría donde están muchas personas que están buscando pues cambiar su vida, transformarla, transformar ese dolor. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta durante este proceso es que hay veces que no se trata de que el mentor te dé más estrategias o que el libro te dé más ideas. Se trata de que aprendas a leer tu mapa personal, tu mapa emocional y espiritual. Y muchos de nosotros llegamos hasta cierto punto, pero después ya no queremos confrontar ese pasado. Y eso es lo que está afectando nuestra vida personal, nuestra vida en los negocios y nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con los demás. Durante este proceso he mirado muchas personas que hay un trauma ahí del pasado que ellos saben cuál es, pero que tienen miedo a confrontarlo. Y la razón por la que ahora lo puedo leer claramente es porque aprendí a leer el mío. Cuando entré al proceso de mentoría, como ya se los había comentado en otros episodios, yo pensaba que necesitaba solamente crecer el negocio, más clientes, más dinero, más tiempo para mí. Buscaba yo como un descanso. Ese descanso no podía aparecer porque yo no estaba confrontando de dónde venía ese deseo, de dónde venía esa inseguridad, porque no era el dinero. Entonces, recuerdo que en la primera mentoría, yo cuando tomé esa mentoría estaba súper contenta y yo dije, ahora sí, por fin encontré a la persona que me va a ayudar a hacer crecer mi negocio, a decirme cuáles son las estrategias a seguir. Y estaba la energía bien alta. En la primera sesión, yo entré con todo. Yo incluso en esa primera sesión, como que casi acusé a mi esposo de que, ay, ahora sí lo van a regañar, ahora sí le van a decir lo que él no está haciendo. Y ahora sí, mi esposo va a ver que yo estoy en lo correcto y que él está mal. Y sucedió todo lo contrario. Sucedió algo que yo no esperaba. Cuando yo empecé a decirle a esta persona todo lo que me estaba pasando en el negocio, cómo subía la cantidad de clientes y de repente se estancaba, cómo había personas que se quejaban del servicio aunque se les diera todo, cómo mi esposo a veces se le olvidaba cobrar ciertos servicios, que no estaba siguiendo mis reglas. Yo hablé de todo en esa sesión. Y recuerdo que el mentor se quedó callado. Y entonces mi esposo como que quiso defenderse y él le dijo, ahorita no vamos a hablar de ti, ahorita nos vamos a enfocar en ella.
Y yo me alegré porque dije, por fin alguien me va a corroborar que lo que yo estoy diciendo es verdad y que él tiene que entender que tiene que hacer más. Pero él con una voz serena me dice, tú estás queriendo controlar. ¿Sabías que lo que tú estás haciendo es controlar? Tú quieres controlar a tu negocio, tú quieres controlar a tus clientes, tú quieres controlar tus empleados y tú ahora quieres controlar a tu esposo. Y cuando tú pierdes el control de todo eso, entonces a ti te da miedo. Y ese miedo lo conviertes en coraje, en frustración, en desconexión. Y entonces tú empiezas a tomar decisiones en esa emoción, en esa desconexión, y vuelves a atraer lo mismo. Y por eso tú te sientes estancada, porque hay algo que te sucedió, pero tú te sientes estancada porque quieres controlar. ¿Y qué tal y si te digo que tienes que soltar el control? El problema no es tu esposo, el problema no es el negocio, el problema ni siquiera son los clientes o tus empleados. El problema es que ni tú misma sabes lo que quieres. Tú misma te sientes desorientada y la única forma que tú encuentras para poder tú decir sí sé a dónde ir es tomar decisiones desde esa emoción desde la frustración, creas lo mismo porque ni tú misma sabes lo que quieres. Primero, te voy a preguntar algo. ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo le dije, crecer mi negocio. ¿Y por qué tú quieres crecer tu negocio? Pues porque quiero más dinero. ¿Y por qué tú quieres más dinero? Pues porque si tengo más dinero, pues voy a tener más libertad, voy a poder descansar, voy a poder viajar, hacer lo que yo quiero. Y me dice él, ¿y por qué no lo puedes hacer ahora? ¿Qué te impide hacer todo eso ahora? Y le dije, es porque no tengo el dinero, eh, no tengo los clientes. Y me dice, ok, ok, vamos a parar ahí. ¿Estás segura que no tienes el dinero? Si yo ahora mismo te chequeo tu cuenta de banco, ¿tú no tienes el dinero para viajar? Y le dije, sí, sí lo tengo. Ok. Si ahora mismo te digo, tienes que descansar este día, ¿no te alcanza para comer? ¿Tú no tienes nada en tu alacena para comer este día? Le dije, no, sí, sí lo tengo. Ok. Tú ahora mismo no puedes tú sonreír, no puedes tú desconectarte de tu negocio. Y le dije, no, no puedo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y le empecé a decir todo lo que tenía que hacer y me dijo, ¿y quién dijo eso? ¿Quién te dijo que todo eso lo tienes que hacer tú? Le dije, pues yo, porque si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Y me dice, volvemos a lo mismo. Tú quieres hacer las cosas porque tú quieres controlar. Tú quieres controlar todo lo que está pasando en tu vida y cuando eso se te sale de control, tú te molestas, pero te molestas por algo que tú creaste tu propio dolor. Y me dice él, y en realidad no estás controlando nada, tú nunca has controlado nada. Tú sientes que tienes que controlar, es solamente ese sentimiento de controlar, pero en realidad tú no estás controlando. Tú solamente estás creando un dolor para ti misma y tú no te das cuenta y lo sacas ese dolor diciendo, es culpa de mi esposo, es culpa de los empleados, es culpa de los clientes. Pero, ¿quién es en realidad la responsable de todo eso? Y ahí me quedé, nunca nadie me había dicho eso. Entonces él me empezó a revisar todos los números de mi negocio, me empezó a revisar todo lo que yo estaba haciendo y me dijo, ¿sabes qué? La única razón por la que tú no creces
es porque tú quieres controlar. Y te voy a pedir algo. Te voy a pedir que este mes vas a hacer un ejercicio para ti porque quiero que tú veas la diferencia. Y me dijo, ¿hace cuánto tiempo tomaste vacaciones? Le dije, no, pues hace mucho tiempo y fue nada más de unos días. Y me dijo, pues ahora yo te voy a dar vacaciones por un mes. Y yo me quedé así como frisada por un momento, como por un mes. Y estaba yo en los días que yo estaba ocupada. Y entonces le dice a mi esposo, hey Chris, ¿tú te puedes hacer cargo del negocio por un mes? ¿Tú crees que tú puedas hacer eso? Y mi esposo le dijo, sí, yo puedo hacer eso. Ok, pues necesito que te hagas cargo del negocio por un mes y tu esposa va a estar de vacaciones por un mes, sin necesidad de ir a ningún lado. Si ella quiere ir a algún lado, pues, y tienen el capital para hacerlo, pues pueden hacerlo. Pero yo le voy a empezar a enseñar a ella lo que es empezar a recibir, porque ella siempre está en modo dar, dar y dar y dar y dar. Y cuando está en modo dar, en esa energía, lo que pasa es que ella da demasiado, pero nunca llena el recipiente que ha dado. Entonces, yo le voy a enseñar a ella a empezar a recibir. Y entonces yo me asusté y le dije, no, es que mi esposo no puede quedarse a cargo del negocio por un mes, porque es que él hay algunas cosas que las hace mal, es que las tengo que hacer yo. Y me dijo él, ¿tú eres cristiana? Y le dije, pues sí, yo creo en Dios. Y me dijo, no parece. Y me quedé así como, ¿por qué? ¿Por qué no parece que yo crea en Dios? Y me dice, no parece que tú creas en Dios porque tú crees que tú lo tienes que sostener todo, que Dios no es suficiente para darle sabiduría a tu esposo, que tus empleados no son suficientes a los ojos de Dios para que Dios los vaya guiando a ellos también, que la que tiene que guiarlos eres tú. Tú te crees mejor que Dios y muchos allá afuera hacen lo mismo que tú haces. Quieren sostener el negocio como si ellos fueran Dios y ellos están contradiciendo lo que Dios dice, están contradiciendo y están rechazando el poder divino. Y esa es la razón por la que el negocio está como está, porque ellos no ponen todas sus cargas al creador. Solamente dicen, pongo estas cargas, pero de ahí vuelven y las levantan y después dicen, el Señor no se ha acordado de mí. No, es que tú no has soltado lo que Dios te está pidiendo que sueltes. Entonces le dije, ok, está bien. Voy a dejar que mi esposo se haga cargo completamente del negocio y yo me voy a encargar de mi casa. Y me dice, no vas a empezar que vas a lavar traste, que vas a lavar ropa. No, solamente si tú sientes ese deseo, pero desde el servir, no desde la necesidad de que lo tienes que hacer. Solamente si es desde esa energía, tú vas a lavar traste, tú vas a lavar ropa, tú vas a hacer esas cosas. Pero si es desde la energía de que tú tienes que servir a alguien porque es tu trabajo o porque es una necesidad para tú sentirte útil, no me vas a hacer eso. Entonces me quedé yo como, ¿y entonces qué voy a hacer? Y él me dijo, te vas a dedicar a escuchar lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Porque muchas personas se mantienen ocupados para no pensar lo que está pasando en su cabeza. Y esa energía, esos pensamientos limitantes, esa es la razón por la que están en donde están, porque nunca se atreven a cuestionarlos, siempre están buscando mantenerse ocupados. Y mientras sigan así, van a seguir recreando lo mismo que no quieren. Entonces le dije, voy a hacer meditación, lo que voy a hacer. Y me dijo, sí, vas a tener tarea que hacer. Vas a hacer la respiración por una hora, vas a hacer meditación y esta es la tarea más importante que te voy a encargar. Vas a empezar a aprender a subirte a una bicicleta, a manejar una bicicleta y hacerlo con mucha energía.
Y yo la verdad que no había hecho eso. Yo no, ni siquiera alguna vez me había montado ahí en una bicicleta y a mí eso me pareció una locura. Eh, Le dije, ¿cómo esa va a ser la tarea? Y me dijo, sí, muchas personas piensan que la solución está en algo difícil, pero está en algo bien simple. Y eso simple es lo que pasan por alto. No lo hacen y andan buscando estrategias de negocios cuando en realidad son las cosas a las que tú tienes miedo, son las cosas que tú no quieres confrontar. Y ahí tú vas a ver qué es lo que hace tu mente. Entonces, recuerdo que fui a la casa de otro mentor que tengo aquí local. Fui a su casa y le comenté todo lo que esta persona me había dicho y me dijo, tiene mucha razón. Pues mira, él te puso esa tarea, yo te voy a ayudar a hacer esa tarea. Y él me compró una bicicleta. Y recuerdo que cuando la trajo y todo, y yo toda lista ahí para subirme, para tratar, cuando yo me iba a subir a la bicicleta, porque esa fue la tarea, poner atención qué era lo que yo estaba pensando, qué era lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Cuando yo me iba a subir, yo agarré la bicicleta y le dije a la persona que tenía ahí al lado, al mentor que me estaba ayudando, le dije, ay, no, 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 yo siento miedo, yo siento que, ¿y si me caigo? Y aparte me voy a raspar, y qué tal y si me raspo la cara, y qué tal y si me quiebro un pie, y qué tal y si me quiebro una mano, y después qué voy a hacer. Y él se empezó a reír. Y yo empecé como muy, con mucho miedo, frustración, pero a la misma vez sentí como una tristeza. Y él empezó a reírse y me quitó la bicicleta y me dice, respira, respira profundo. Y yo empecé a llorar como nunca había llorado, yo creo. Y me dice él, eso es lo que tienes que anotar. ¿Qué sentiste? Y él rápido me trajo una libreta y me empezó a decir cómo procesarlo. Anoté todo eso porque todo mi procedimiento lo he ido anotando todos los días y me di cuenta que ese era el mismo miedo con el que yo estaba manejando mi negocio. Me llevé como una semana para por fin subirme a la bicicleta, porque los pensamientos que me venían cuando yo estaba por hacerlo es, no eres suficiente, te vas a caer, te vas a romper la cara, te vas a dañar una parte del cuerpo y después no vas a servir para nada. Se van a reír de ti. Eres una persona adulta, tú para eso ya no estás. ¿Cómo es que tú nunca aprendiste eso? Otro que me vino es, ¿para qué lo haces si nunca vas a aprender? Eso no es para ti. La otra que me vino es, vas a ver como si tú aprendes, después te van a exigir que vengas con ellos a andar en bicicleta. Y yo empecé a conectar todo y dije, wow, nunca yo me hubiera imaginado esto. Y la más grande, la que me llevó a descubrir lo que tenía que descubrir, y en esto yo no necesité mentoría, esto lo hice yo sola. Y ahí fue donde yo empecé a hacer mi propio proceso de sanación. Porque ellos me estaban enseñando qué era lo que yo pensaba, qué emoción traía y todo eso. Pero yo descubrí algo más fuerte, más profundo. Yo descubrí en ese proceso qué fue lo que me llevó a tener ese miedo, de dónde venía, qué fue lo que hizo que yo me quedara como estancada en ese momento. Y recordé todo eso y recuerdo que se los dije a los dos mentores, les dije eso. Esto fue lo que descubrí. Y ellos se sorprendieron. Ellos me dijeron, ¿cómo le hiciste? Esa parte nosotros ni siquiera la entendemos.
¿Cómo fue que hiciste eso? Y cuando les empecé a explicar mi proceso, los dos me dijeron, me tienes que ayudar a mí, porque yo hasta ahorita no he podido entender ciertas áreas de mi vida y si tú ahora lo has hecho, vas a tener que ayudarnos a nosotros a sanar. Y fue cuando el mentor me dijo, Karen, yo creo que tu verdadero llamado no es limpiar casas. Tu verdadero llamado es limpiar el cuerpo humano, limpiar la mente, limpiar ese cuerpo de memorias del pasado, esas memorias que no nos dejan avanzar hacia nuestro futuro, hacia lo que nosotros deseamos. Yo creo que eso es lo que tú tienes que enseñar y yo te voy a ayudar. Y yo voy a ser tu primer paciente. Yo voy a empezar a hacerlo contigo porque a mí me parece muy profundo lo que tú descubriste en este proceso. Incluso le enseñé mis notas de todo, cómo yo lo había hecho, cómo recordé esa parte de mí, cómo incluso cosas que yo no recordaba cuando yo era pequeña, cómo poco a poco las empecé a recordar, porque yo no recordaba cuando yo tenía 8 años, yo no lo recordaba. Cuando yo tenía 4 años, yo no lo recordaba. Y durante ese proceso que yo fui haciendo de desenterrar esos sentimientos, de desenterrar lo que mi cuerpo sentía, fui haciendo esa conexión con mi pasado y encontrando las piezas que faltaban. Entonces, cuando yo me atreví por fin a subirme a esa bicicleta, mi hijo me dijo, mamá, yo voy contigo y yo te enseño. Porque yo lo puedo hacer, yo te enseño para que no te caigas y para que no te den miedo. En ese momento yo no lo entendí, ahora lo entiendo, que era la figura masculina que yo estaba buscando, su protección, estaba buscando que la energía masculina me ayudara a sostenerme. Y en ese momento mi hijo estaba haciendo ese sostén para mí. Entonces yo le dije a mi hijo, está bien, tú puedes venir conmigo, you can come with me. Y mi hijo salió y en la casa de esta persona, de mi mentor, es muy grande y está plano, todo está parejo. Entonces yo me subí y mi hijo me dijo, tienes que poner el pie aquí y cuando quieras avanzar, vas a hacerlo de esta manera y aquí tú vas a poner el freno y si quieres parar, vas a bajar el pie así. Y entonces mi hijo me estaba explicando todo. Y recuerdo que mi mentor me dijo, ¿quieres que vaya yo a ayudarte? Y le dije, no, no, no quiero que tú vengas a ayudarme. Mi esposo se ofreció, mi hija, y les dije, no, por favor, déjenme hacerlo yo sola, porque yo tengo que procesar lo que estoy sintiendo, porque entendí que no era aprender a manejar esa bicicleta, era procesar todo lo que mi alma, todo lo que mi corazón y mi cuerpo estaban sintiendo en ese momento. Entonces le dije a mi hijo, gracias por enseñarme, pero por favor déjame sola. Quiero estar sola conmigo misma, quiero entender todo lo que me está pasando en este momento. Mi hijo me dejó sola, todos se fueron y me quedé solamente yo. Cuando toqué la bicicleta por completo, que yo estaba ya arriba ahí, tomé la respiración profunda y dije, lo logré, pude subirme. Y recuerdo que en ese momento repetí 3 veces, lo logré, me subí por ti, por la niña que siempre quiso hacer esto, pero se lo prohibieron. Lo logré por ti, mamá, por las veces que tú querías hacer lo que tu corazón sentía, lo que le traía alegría y no te lo permitieron. Lo logré por ti, abuela, bisabuela, por todo mi linaje femenino. Lo logré.
Me he sentado en una bicicleta y las estoy redimiendo de la vergüenza. Las estoy redimiendo del que sean juzgadas. Estoy redimiendo su dolor y lo logré. Y esto lo estoy haciendo por ustedes y por mí. Y lloré, lloré. Y incluso ellos vinieron y me dijeron, ¿estás bien? Y les dije, sí, estoy bien. Estoy haciendo algo por mí, estoy haciendo algo por la niña que fui y también estoy haciendo algo por mi linaje. Por fin puedo ayudarles a sanar. Por fin puedo abrir completamente la libertad, esa energía femenina a mi hija, a no sentir culpa, a no sentir vergüenza. Y lo estoy haciendo yo. Y recuerdo que empecé a pedalear esa bicicleta y, y cuando iba a la mitad, empecé a sentir que yo la iba manejando, que yo iba sola, empecé a sentir el aire fresco, empecé a sentir el poco de frío que hacía y empecé a gritar y dije, lo logré, lo logramos, lo hicimos, por fin nos quitamos esta herida. Esta herida se queda hoy aquí, no más. Ya no está con nosotros. Este bloque por fin lo tumbamos hoy. Y cuando seguí pedaleando, yo imaginaba en mi mente a mi abuela, a mi bisabuela, a mi mamá, a mi hija, mirándome hacer lo que yo estaba haciendo. Y al mismo tiempo, esas voces acusadoras regresaron y me dijeron, tú no eres suficiente, te vas a caer, tú ya eres una persona adulta para que andes en bicicleta. Y en cuanto esos pensamientos empezaron a llegar, algo pasó, mi cuerpo dejó de tomar la acción y me caí y ahí fue donde me di cuenta que mis caídas no eran porque yo no tuviera suficiente fe. Mis caídas no eran porque me faltaba más estrategia. Los golpes, los estancamientos en mi negocio no eran porque algo yo estaba haciendo mal. Era que me estaban mostrando lo que yo todavía no alcanzaba a entender y que no estaba transformando. Era solamente que me estaban mostrando que tenía que transformar ese pasado. Y me levanté de nuevo y volví a agarrar la bicicleta y dije, no más, yo te voy a demostrar que tú no manejas mi vida, es que sí soy suficiente y que sí yo puedo hacer esto aunque yo sea una adulta, que yo puedo ser también una niña cuando yo decida hacerlo. Que a mí no me importa que los demás me critiquen, que yo voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero ser. Y volví a subir. Y otra vez volví a empezar. Y de repente miré a los lados y miré a mi esposo, miré al mentor, pero después empecé a ver más gente que estaba llegando. Y me distraje, me caí. ¿Y sabes qué me enseñó eso? Ese momento me enseñó que no pongas atención en quién te está viendo. No pongas atención a qué es lo que los demás están haciendo. Pon atención a tu camino.
Pon atención a lo que tú estás descubriendo, a lo que tú estás aprendiendo, en cómo tú lo estás ejercitando, en cómo tú cada día lo haces mejor y mejor. Que lo que los demás hagan o digan, eso no tiene que ver nada contigo. Y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Y recuerdo que ya no me quería bajar. Y me dijeron, ok, Karen, ya te tienes que bajar, ya llevas ahí 1 hora. Y le dije, no, me gustó. A mí me gustó hacer esto. Yo quiero seguir. Y hubo 2 jóvenes que estaban ahí. Y recuerdo que le dijeron a mi hija, ¿y por qué todo el mundo la quiere estar viendo o le está tomando fotos o videos? ¿Y por qué tú estás llorando y hay otras mujeres allá llorando? Si solamente está manejando una bicicleta, eso es normal. No entiendo por qué hay mujeres llorando. Y entonces mi hija le dijo, estoy llorando porque mi mamá no se atrevía a hacer eso, porque mi mamá creía que ella no era suficiente y que eso estaba prohibido para ella, porque mi mamá ahora mismo está derrumbando una barrera tan grande y tan fuerte para ella que mi mamá ahorita está en una guerra. Y mirarla a ella pelear y mirar hacer que ella haya derribado esa muralla. Para mí mi mamá es un ejemplo, es una guerrera porque ella me está enseñando con lo que está haciendo que ella no huye de sus gigantes, que ella los enfrenta. Y entonces los muchachos empezaron a llorar y se abrazaron y me empezaron a gritar y me dijeron, siga, no se deje, usted puede. Y de repente toda la gente que estaba ahí empezaron a gritar y me dijeron, Karen, lo que estás haciendo no solamente lo estás haciendo por tu familia, también lo estás haciendo por nosotras, por las que no tuvimos voces, por las que nos callamos, por las que sentimos el dolor y nunca lo hablamos. Gracias. Y empezaron a gritar y, y me dijeron, tú no sabes todo lo que tú nos has enseñado ahora mismo. Cuando me bajé de esa bicicleta, todos llegaron, me abrazaron y me dijeron, nosotros siempre habíamos pensado que las guerras estaban afuera, pero ahora tú nos has enseñado que la guerra más grande la llevamos por dentro y que los enemigos más grandes están aquí adentro y que a esos son los que tenemos que derrotar. Y les dije, sí, yo también no lo sabía y ahora lo he entendido. Y de ahora en adelante, ya no voy a huir de mis enemigos, porque mis enemigos no son las personas que me critican. Mis enemigos no son las personas que me ponen un bloqueo. Mis enemigos no son las personas que se desconectan de mí. Mis enemigos viven aquí en mi corazón y aquí en mi cabeza. Y a esos son los que yo tengo que derrotar, porque cuando yo aprenda a derrotar a esos enemigos, yo por fin seré libre. Yo por fin voy a tener lo que yo quiero, porque lo que yo quiero, Dios ya me lo dio. Pero yo estoy poniendo una barrera a esa bendición y ahora mismo estoy empezando a derribar esas barreras. Así es de que te pregunto a ti, ¿cuál es esa barrera que tú tienes que derribar, que tú tienes que enfrentar y que has estado llenándote de cosas que hacer para no enfrentar a tus enemigos? Que te la vives huyendo de esos enemigos. No les huyas más. Enfréntalos, porque cuando tú te atreves a enfrentarlos, tú vas a ver que ellos no tienen la misma fuerza que tú, porque tú tienes la fuerza del Creador.
Y cuando el Creador está contigo, esos enemigos que quieren pelear contigo no son nada a comparación de Él. Empieza a enfrentarlos y recuerda que no es algo de allá afuera, es algo que ya está aquí adentro, es solamente mirar hacia adentro, empezar a transformar esa oscuridad, empezar a transformar esos pensamientos limitantes, empezar a verlos y tú vas a ver cómo todo lo demás en lo externo empieza a florecer. Espero que este episodio te sea de gran ayuda. Déjame comentarios ahí en cómo te identificaste tú o qué áreas de tu vida vas a empezar a trabajar para empezar también a orar por ti y que el Creador te siga dando la fuerza para enfrentar a tus enemigos internos. Nos vemos en el siguiente episodio.